Yashi Morales nos va a dar una clase de educación financiera. ¿Cómo se habla de educación financiera, Yashi? ¿Vieron? Como la palabra. Yo re necesito, ¿eh? Y ayer hubo un debate en redes que, bueno, se originó en un canal de streaming y después se traslada, como todo, a las redes, donde me sorprendió que parte del debate es si educación financiera sí o no, para algunos. Ok. Entiendo, ¿Por no qué sé, no? entiendo que acá estamos todos de No acuerdo entiendo por qué no, y Obvio. sobre que de todo base si sí. Nunca entiendo ni en qué pedo sería. es solamente esto. Bueno, Pero eso digo, vamos a hablar. ¿Qué si es mirás primero? morosidad, digo, acá está faltando Sí. algo importante. Pero sorprende que hay gente que legisla hoy en día y gente que quiere legislar en algún momento que cree que no es necesario y Incorporar educación no- financiera. Claro, Ok. porque tienen miedo de qué se va a dar o cómo. Después, bueno, obviamente hay que ver, digamos, pasa ¿Cómo? por un proceso de aprobación, pero es como que, digamos, no hay que dar matemática porque no sé cómo la vas a enseñar. educación sexual, no sé. O ¿sabés qué? Sí, o historia. No hay que dar historia porque no sé cómo la vas a enseñar. No sé si le vas a poner un tinte ideológico. Mira, historia hay que darla. El tema es que deberían darla bien. Claro. ¿No? Entonces, me sorprendió que haya un debate sobre si hay o no que dar educación financiera cuando es algo fundamental, herramientas y conocimiento sobre todo, que deberíamos tener todos, porque herramientas ya tenemos, y de esto les traje varios datos, pero muchas veces no el conocimiento para usarlas. Sin embargo, son herramientas que al tener un teléfono, todos las tenemos al alcance de la mano, todos las usamos constantemente, y sin embargo, hay mucha gente que no entiende los riesgos a los que se expone, o cómo funciona, o si le conviene o no tomar determinada decisión. Entonces, les traje algunos datos sobre esto e información. Primero, ahí, placa número 1, para hablar de qué es realmente la educación financiera. ¿Por qué traje esto? Porque también se armó un debate de qué estamos hablando cuando decimos educación financiera. Y, por ejemplo, había quienes decían, bueno, eso es invertir en bolsa, ¿no? Eso es como, educación financiera es saber invertir. Es que vos sepas que es una acción y que te timbees una acción. Eso no es educación financiera. Eso no es, si querés, uno de los ítems, pero viene al final de un montón de otras cosas. Cuando hablamos de educación financiera, yo ahí puse se habla de adquirir conocimientos, habilidades y hábitos, pero acá hay muchas palabras importantes, para tomar mejores decisiones financieras, entendiendo riesgo, costo y beneficio. Cada una de estas palabras no está puesta ahí por casualidad, son todas palabras importantes que hay que tener en cuenta, porque, por ejemplo, cuando hablamos de educación financiera, no puede existir un ser humano adulto en la Tierra, no puede existir, y ahora un montón del otro lado me van a decir, a mí me pasa y existo, bueno, pero no debería existir, una persona que no sepa cuánto gana y cuánto gasta en el mes. Algo básico. Básico, Ok. ¿no? Pero vos deberías saber, debería ser como obligatorio para vos mismo saber cuánto ganás y cuánto gastás. ¿Por qué? Y porque la diferencia de eso es si estás ahorrando o si estás desahorrando. Claro. Digamos, si no te está alcanzando para llegar a fin de mes. Después es para poder hacer cualquier tipo de análisis de base. Es básicamente, sí, ¿qué pasa? ¿Estoy ganando poco? ¿Tengo que trabajar más? ¿O tengo que perfeccionarme? O lo que sea. O en realidad estoy ganando un montón, pero estoy gastando una banda. Claro. Entonces ahí entran un montón de análisis en juego. Armar un presupuesto. No puede ser que alguien no sepa armar un presupuesto. Saber diferenciar si una deuda es buena o mala. Digamos, las diferencias que hay en las deudas, que un montón de estos temas se abren para futuras columnas que las vamos a ir tratando en este programa. Les voy a traer una columna de deudas buenas y malas, pero saber si, digamos, qué es un costo financiero total, cómo te perjudica una deuda o cómo te beneficia, cómo podés usar bien ciertas herramientas. ¿Qué es una tasa de interés? Bueno, hay un montón de cosas que todos tenemos acceso y ahí te voy a pedir, Macu, por favor, el cuadro que te pasé, porque yo les dije, todos tenemos acceso a un montón de cosas y traje estos datos. Esto es el informe de inclusión financiera del Banco Central, el último que publicó, datos a diciembre de 2025. Y fíjense, 35 millones de adultos cuentan con cuenta bancaria. Y fíjense cómo crece en el tiempo, ¿no? Todos estos datos van creciendo en el tiempo. 35 millones de adultos en la Argentina tienen cuenta bancaria. Fíjense, de la población adulta, ¿no? Fíjense la cantidad de pagos con medios electrónicos por adulto. Fíjense cómo crece. Hace 2 años atrás tenías 19 millones de pagos en medios electrónicos por adulto y esto sube a 30 millones en 2 años. Transferencias electrónicas también pasa de 7 millones a 16 millones. O sea, viene creciendo un montón. Crece un montón. O sea que hay un dato. Si sacás a los chicos, debe dar prácticamente el total de la población, Sí, ¿no? Que sí. tiene cuenta bancaria. O sea que hay un dato que siempre me sorprendía a mí, muy de la pandemia 2020, 2021, quizás cambió, que era que, ponele, casi todos los adultos mayores tenían cuenta bancaria, Sí. pero un alto porcentaje, como tenía un 70-80%, quizás cambió ahora con las billeteras digitales, Sí. etcétera,
la sacaba al día 5. Bueno, ese dato también está. Es re interesante. No lo traje hoy, pero te lo voy a sumar otro día. Entonces era, Sí. tiene tarjeta, está en el sistema financiero, sí, pero Sí. no usa nada de, digamos, no Claro. incorpora nada de lo que le ofrece el sistema financiero. No, pero sacarla, o vos te referís a sacarla del banco para pasarla a una fintech o retirarla del cajero. Sacaba plata, la crocante, la La tenía que usaba. tener en la mano. Ese dato está, lamento no haberlo traído, pero se los cuento Pero porque digo, lo es parte recuerdo. de esto. Cayó un montón eso. Mirá. Es decir, hay mucha menos Por eso gente mejoró mucho. que va al banco y retira la plata. ¿Eso qué te quiere decir? Te quiere decir que también hay un montón de otras alternativas, porque también la plata muchas veces no la dejamos en el banco, porque Total. no nos está remunerando, es decir, no nos está pagando interés por tenerla ahí. Entonces, perdón, vuelvo al gráfico. Fíjense en el cuadro, el último que estábamos viendo, cómo la cantidad de pagos con tarjeta de crédito se mantiene prácticamente igual, de 9 millones pasa a 10 millones, y uno podría decir que la gente lo está usando, o es más, cae. Hace un año, comparando con un año anterior, cae un poquito, y uno puede decir que la gente usa menos las tarjetas de crédito, y ¿qué hace? ¿Saca la plata del banco? Y en realidad está compensando, fíjate, con otros medios de pago electrónicos o con Total. transferencias electrónicas, entonces, o el QR, que está ahí, está involucrado ahí. Y fíjense esto, cantidad de cuentas de pago con saldo en fondos comunes de inversión. Miren cómo crece la cantidad de gente que tiene cuentas con remunerada de algún modo en ese fondo común de inversión, de 13 millones hace 2 años a 26 millones. Entonces, ¿qué les quiero traer con este gráfico? Y ahora vuelvo a las placas. Pongamos nuevamente la número 1, que creo que me quedó ahí algo pendiente por decir. Básicamente, las herramientas las tenemos a la mano, las usamos, pero muchas veces no sabemos cómo usarlas bien. Y esto pasa un montón en la Argentina y para esto es importante la educación financiera. Ahí lo que comento en esta placa es que todos los argentinos tuvimos que aprender, y esa es una palabra importante porque habla de nuestros contextos, de nuestra historia, a sobrevivir. Acá aprendimos a sobrevivir, esto es como la jungla. Y entonces, como aprendimos a sobrevivir financieramente, fuimos desarrollando ciertas ideas intuitivas, estrategias, que a mí algo me dice ahí, que yo en pesos no me tengo que quedar, que entonces Si ¿qué el hago? banco no te remunera nada, andate a ponerla en otro lugar. Sí, e incluso algunas cosas más básicas todavía es, yo en pesos no me quedo, entonces ¿qué hago? ¿Compro dólares o latas de atún o yerba? No importa, pero algo comprás, no te Total. quedás en pesos. ¿Y qué pasó? Adquirir esas estrategias que en algún momento te podía funcionar bien. Por ejemplo, una mala estrategia de los últimos 2 años fue estoquearte. Si te estoqueaste, perdiste en muchos casos. Total. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la Argentina? Y vinculando esto cuando hablamos de educación financiera, tenemos como ciudadanos que, además de hacernos adultos no solo por edad, sino a nivel conocimiento, como salir de algún modo de esa cuestión infantil que tenemos muchas veces con el manejo del dinero y adquirir conocimientos y comportamientos que ayuden a la planificación, a la toma de decisiones informadas y a la cultura del ahorro, que es algo fundamental que si vos no lo tenés en el tiempo te genera muchísimos problemas, no solo a nivel individual, sino como economía, como país. Ahora, para pasar a la siguiente placa, les cuento también, porque esto tiene un montón de ramificaciones, ¿no? Y como consecuencias de todo esto, de qué pasa si no tenemos educación financiera. O por qué también es tan importante, en líneas con lo que estábamos charlando. Creo que es la número 3, es la siguiente, es la próxima, por favor. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y les voy a ir explicando cada uno de estos ítems. Cuando vos tenés educación financiera, primero pensémoslo como ciudadano, después nos vamos al país, pero como persona, como individuo, si vos entendés más o menos las reglas del dinero, cómo funciona, y no solo acá, porque cuando hablo de esto capaz que alguien me podría decir, pará, yo no quiero hacer ningún negocio, no entiendo cómo funciona la bolsa. De nuevo, no podés no saber cuánto ganás y cuánto gastás por mes. No, es algo que no podés no saber hacer un presupuesto o no podés no saber cómo funciona una tarjeta de crédito. Y la diferencia entre una fecha de vencimiento y una fecha de pago, por ejemplo, la tenés que tener clara. Y hay gente que no sabe ni de qué estoy hablando cuando digo esto. Y sin embargo, tiene tarjeta de crédito. Entonces, cuando hablamos de educación financiera, el efecto, la consecuencia de esto es, de base, más ahorro. ¿Por qué? Porque empezamos a ser conscientes y aprender un montón de cosas sobre nuestra propia economía, además de irnos incentivando con las propias ganas cada uno tiene de cumplir sus objetivos personales, objetivos que generalmente tienen un costo, digamos, tienen un precio. ¿Cuál Obvio. es tu objetivo? Irme de viaje. Irme de viaje. Bueno, necesitas la plata, ¿no? Obvio. Entonces, si vos te vas poniendo esas zanahorias, acá es uno de los ejemplos, pero hay un montón. Entonces, una de las consecuencias es más ahorro para una economía que pueda empezar a ahorrar y a acumular riqueza, que estoy hablando a nivel individual primero. Vos vas a poder, con mayor conocimiento, con mayor planificación y con estas cosas que estábamos hablando, llegar a un resultado de más ahorro, porque vas a ser también más consciente de tu toma de decisiones, y más ahorro necesariamente en un país informado y con buena cultura financiera,
es más inversión, se traduce en más inversión. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque una persona, ni siquiera te estoy diciendo que tiene que ir a invertir en el S&P 500, que es elegir un ticker de tu ALIC, y te dije un montón de palabras difíciles que a lo mejor no sabes de qué estoy hablando, pero con que vos esa plata a lo mejor la dejes en o una cuenta remunerada o en un plazo fijo, en algo súper, o sea, lo más simple que existe en el mercado, ni siquiera algo sofisticado, lo más simple, vos estás incrementando también, estás fortaleciendo el mercado de crédito, estás incrementando el mercado de capitales. Entonces, del otro lado, existe, que esto también lo charlamos cuando hablamos de crédito, por ejemplo, existe el que toma ese capital y dice, bueno, yo con esto voy a hacer una inversión en la economía real, por ejemplo. Claro. Tomo el crédito, ¿por qué puedo tomar el crédito? Gracias a que alguien hizo un depósito primero. Total. Entonces, eso es más inversión en la economía, no solo, de nuevo, inversión personal, que vos podés ir a invertir, hacer una inversión financiera, sino inversión en economía real que llega a través de la cadena. Es menos endeudamiento malo si sabemos cómo funciona y si sabemos estas reglas que les estaba contando. Que vos, Sí, de porque nuevo, aparte yo siempre pienso en los espacios que vos dejás vacíos, Sí. quienes los llenan, ¿no? Entonces, quizás hoy Ay, tal cual, Seba. lo que estamos viviendo es una era donde está completamente llena de gente dando ejemplos o promocionando cosas de instrumentos financieros, Sí. Mucho falopa, chanta, chotos, chantas, estafas, etcétera. O sea, no emergen Sí. en cualquier economía los generación Zoe, Tal cual. los Bayo Coin, los Eso que coins. decís ¿Entendés? Claro, es es así. Es más clave. propenso el clima para. Y claro. Y parte de la educación financiera... Después te ayuda la macroeconomía, la inflación alta, la gente desesperada. Todo eso te ayuda. Sí. Pero vos estás claramente dejando un vacío para que eso emerja. Es que es Sí, así claro, como vos que lo decís. tengas ahí Por el- eso también nos tienen que saltar alarmas cuando alguien nos dice la educación financiera no es necesaria o no debería No, estar. es que Total. tiene que estar en los colegios. Bueno, los bancos te dicen en off que están con mucha lucha con los ministerios de educación para poder meterlo como algo obligatorio. Porque además, la educación financiera lo que te sirve, entre todas estas cosas que les estoy contando, es esto que dice Seba, es que vos como consumidor, saber detectar cuando te quieren estafar. Total. No es algo menor, digo, No, esto... y que además le puede pasar a cualquiera también, ¿no? Total. Vos criás un niño y le decís, che, en la calle si te habla un desconocido no te le acerques. Entonces, tenemos como ciertas reglas en la vida donde uno le traslada a sus hijos, ustedes son padres, sabrán de qué los están advirtiendo, de los peligros que existen en la vida, porque hay gente mala. Ahora, ¿esos niños están preparados para los peligros financieros que también hay? Los peligros de gente mala que te quiere estafar, que Y que te quiere están a hacer un entrar. clic muchas veces. Que Muchas ese veces es un están en el teléfono, teléfono. y un clic bien fácil. Y con esa idea de hacete rico rápido, ¿no? Que tanto Gravísima. que Que en tanto momentos de permeó en esta necesidad época. más lo querés, por eso aumenta también el juego, aumentan un montón de cosas en momentos donde te falta la plata. Tal cual. Y una última consecuencia de esto es que sos menos vulnerable frente a crisis. Y yo acá lo puse teniendo en cuenta frente a crisis que pueden ser personales, que puede ser que vos tengas una crisis chiquita de se me rompió la heladera y entonces cómo lo resuelvo, porque Claro. si tengo o no la plata y lo puedo gestionar, o una crisis grande que te pase personal, o una crisis del país. ¿No? Podés tener un momento donde la economía del país, bueno, vaya, si lo sabemos en la Argentina, le va mal. Ahora, con educación financiera, uno lo puede surfear a eso mucho mejor. No quiere decir que va a ser fácil, obviamente. Si a la economía como un todo le va mal, a todos nos va a ir mal. Pero tenemos más herramientas para resolverlo. Y para ir concluyendo esto, creo que no sé si tenemos una última placa. Estoy pensando, Yashi, o sea, ¿por qué hay dudas con esto? No sé, no. O sea, creo que todo lo que sea incorporar conocimiento, creo que no hay duda de que es bueno para la educación. Está bien reforzarlo porque yo la otra vez, cuando se habla del problema de la mora, me parece que esto también es Por clave. supuesto. Como, Total. No creo que, yo no creo que, no sé en qué porcentaje, pero no, importa, digo eso que es otra sea discusión. culpa de no, esto, pero está digo, bien, en está bien. pensar en Pero en cómo parte- podemos avanzar a estar más protegidos, Más y más preparados. preparados. Total, Y en o sea. parte sí puede haber responsabilidad en la falta de educación financiera porque, por ejemplo, Obvio. obviamente alguien puede estar hoy en una situación de que no puede pagar un crédito porque perdió su trabajo y no tiene los ingresos. Es una situación que te excede a la educación financiera. Claro, obvio. Ahora, también otra persona puede haber tomado un crédito que no le convenía tomar a unas tasas que no le convenían o incluso un crédito que dijo, bueno, yo estoy acostumbrado a que tomo el crédito y la última cuota se paga Bueno, sola. ayer Josovit decía los bancos no estaban entrenados para que prestar. Sí, o se sobregiraron. Entonces Sí, también, le prestaron también. quizás a perfiles que no eran prestables, por decirlo de alguna manera en criollo. Imagínense una Argentina donde cada uno de nosotros entienda estos conceptos y pueda tomar decisiones informados y entendiendo cómo funciona. Imagínense cómo cambia nuestra situación personal, entendiendo un poquito más temas de educación financiera y consecuentemente imagínense cómo puede cambiar un país y la economía como un todo si realmente cada uno de nosotros toma decisiones mejores informados, sabiendo ponderar algo que en economía estudiamos todo el tiempo, que es costo-beneficio. No podés ser ajeno a
cuál es el riesgo que vos estás asumiendo cuando tomás una decisión. Hay que ser muy consciente de eso. Y sin embargo, fíjense que yo antes les mostraba con los gráficos, con el cuadro, tenemos un montón de herramientas al alcance de la mano. Todo el tiempo las usamos. Y está buenísimo que ahora así tenés sea. hasta una aplicación para cargar nafta, ¿entendés? Podés comprar cosas. Y o sea, está digo, buenísimo, pero entonces, tenés que saber cómo usarla. Ese Total. es un poco el mensaje que quería transmitir. bien. Vamos a seguir hablando de estos temas, Bueno, porque con les voy a las seguir columnas trayendo- que haces acá no ya hay es educación. Cuando decimos financiera. educación financiera, quiero pensar en concreto. ¿Qué sería? ¿Tercer año dentro de matemática o por fuera No, de una matemática? materia aparte, Una me materia, parece. pero que se llame ¿qué? Educación ¿Cómo financiera. invertir ¿Querés que te diga algo? en una LIC? Yo No sé, estoy creo pensando en que voz alta. muy amigablemente, con dibujitos, con cuentos, demás, se puede dar en salita de 5. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque vos a un Pero nene... después, más adelante también. Vos a un nene... Sí, ¿a lo qué- empezás ahí, lo Empezás ahí. continuás. Obviamente, pero digo, ¿a qué edad? No lo sé, recuérdenme acá los que son padres en la mesa, ¿a qué edad se le cae al niño su primer diente? No sé, a partir de más o no, menos. no, Matilde recién le Cinco, están seis, saliendo. 5 o cinco, 6 años, 5 o 6 años. Bruno tiene todo el frente sin dientes. Está Lalo Ahí- Zanoni, para ahí aquellos que lo estamos. escuchan. Hola, Lalo Zanoni, bienvenido. ¿Cómo andan? Bien, bien. Estamos hablando con un nene con 5 años en nuestra cultura, después habrá padres que a lo mejor eligen o no, pero Claro, a existe ellos el les ratón Pérez. Claro, le llega el ratón Pérez a los chicos. Existe el ratón Pérez que al niño le deja un regalito abajo de la almohada, que habrá padres que al ratón Pérez le dicen tráeme unos chocolates y habrá padres que le dicen tráeme un billete y que ese nene diga, Ningún chocolate. te aviso. vino el ratón Pérez, me dejó un billete. La ¿no? crocante. Que Pero lo pide. crocantita y el mío es ratón de verdad. ¿Y el nene qué O hace sea, con esa plata? 100 pesos. ¿Quién había sido que, No, se había hecho medio famoso un caso de alguien que le regalaban como un Un niño, claro? un ahorro. ¿Pero quién era? O sea, era No, un no me niño. acuerdo. O sea, era como... Y hubo como mucho debate en redes. Te estoy hablando hace bastantes años. Creo que ahí habría menos debate. Pero era como que le regalaron como una inversión, ¿entendés? Más Sí. que regalarle a un pibe que... Claro, una acción de YPF le regalaron. Tipo, ponele, como una cosa así. En vez de Bueno. o sea, te juro... Te regalan $100 de Apple en el Claro. 90, en el ¿Sucho? 2002. ¿Había sido Sucho? No sé. No sé. No sé. Me está Igual diciendo- hay muchos padres que hacen eso, padres que generalmente vienen del mundo de Sí, la economía sí, y las el padre. finanzas. Educado financieramente. Ahí en el chat dicen, a los 5 años me parece un montón. Yo no estoy diciendo que vos tenés que sentar a un niño y explicarle lo que es un No. presupuesto, porque el nene va a decir, ¿de qué me estás hablando? Aparte el pibe quizás quiere el beneficio inmediato, Pero a que vos- es la plata al kiosco y chau, ¿entendés? Pero a vos, Termina- Seba, te habrá pasado explicarle inflación. No, es muy muy difícil, porque muy yo le difícil. decía a mi hijo Astor, que ahora tiene 9, cuando tenía 5, 6 y tenía ahorros en su billetera por los dientes, por lo que fuere, le decía, Astor, vamos a comprar algo ya. Claro. Porque esto se desvaloriza. Claro. ¿Cómo? Y yo explicándole inflación. Muchas veces. Claro, Hace inflación. 3, 4 años, imagínate, Solo en estaba Argentina. masa. Y le decía, Imagínate. esto no te va a servir para nada. Claro. Pero Ni para un muchas veces me juguete pasó. chiquito. O comprar dólares, es decir, che, compramos dólares y quizás era pésima la inversión en términos pero era la que te Es lo sobrevivía. que tenías Nunca ahí, es pésimo. claro, a mano. No, no sé. Lo Nunca. Que, no, lo que A te la quiero decir larga- es... Pero fíjense que Bueno, ustedes, es discutible. por con lo esos menos. ejemplos Sí. que están diciendo, es discutible, no, qué sé yo, se están planteando un montón de cosas de analizar riesgos, de analizar No, beneficios. pero ya están. A esa edad, 6, 7, 8, 9 años está. Total. A ver, pero nosotros no Totalmente. somos claros con lo que conviene. Eso es lo que Habla está por pasando. vos, habla por vos. Bueno, Yo tengo perdóname. una educación ¿Pero financiera quién tiene alta. claro Perdón, la lo que LIC. conviene todo el tiempo No, en un bueno. país tan volátil como la Seguramente Argentina? un asesor financiero está más cerca que alguien que no sabe nada. Yo sé, pero es un regalo para un ¿Entendés? niño. Es la LIC Zanoni, a quien No, escuchan. no. Inclusive imagínense, porque también podemos explicarle a un niño un concepto como, no sé, el interés compuesto, Claro. pero con chocolates. Digamos, vos tenés este billete hoy que te trajo el ratón Pérez. ¿Vamos a comprar un chocolate hoy o lo dejamos, mira, lo mandamos acá? Que, Sí. cuando seas un poco más grande vas a entender un poco mejor cómo funciona, pero lo mandamos acá, que lo dejamos en esta cuenta, y el mes que viene te compras 2 chocolates. Le estás enseñando, por ejemplo, a un hábito que es A especular. súper... No, porque... Igual ellos especulan. La O sea, ya está especulación, eso, Lalo, ya está La dentro. especulación está bien y es normal y natural Sí. porque la tenemos todos. Digo, Y además, ¿yo por qué estoy acá? Porque especulo que este streaming le va a ir bien y creo que es un gran lugar para trabajar. Ya nos va bien. Y ya lo sé, pero que le va a ir cada vez mejor. Inviertan acá, Especulaste chicos. bien. Pará. No, pero y- ya apostaste está. y ganaste. Todo lo, No, pero no quiero sacar la palabra especulación como que es renta como que financiera es mala, o claro. que es algo malo. Sí, sí. Especulamos si me voy a tomar este mate o no porque capaz que me cae mal. Obvio. ¿Ok? Y Entonces, es todo uno está planificación también. especulando. Planificar y todo. Che, tengo la nota. A ver. En Argentina. Compartila. No la puedo compartir porque es de otro medio, etcétera. Ok. Malena de los Ríos, en un programa de Neura, le mandamos Ahí está. un beso a Malena. Sí. Entrevistó al contador Mariano Ricciardi y antes de despedirlo hizo participar a su hija de 6 años. Para sorpresa de muchos, la pequeña demostró conocimiento del mercado bursátil y dejó a la vista la importancia de recibir educación financiera. Bla. La conductora cuenta que a Albertina se le cayó un diente y Ratón Pérez no le dejó dinero
físico, sino que se encargó de comprarle acciones. Ay. ¿Cuáles? Y abre comillas y contesta la nena. Acciones de Mercado Libre, Coca-Cola, Globant, que hace las pulseritas de Disney y de Disney. ¿Estás esperando que se caiga el próximo diente para que te traiga más? Le preguntó Malena de los Ríos, a lo que la pequeña respondió con una tímida sonrisa, pero sin dudar sí. Luego la conductora le preguntó a su padre qué hace para que su hija vaya naturalizando el mundo de las finanzas desde muy chicas. Y dice, ella se crea en una casa donde todo es finanzas e inversiones. Y detalla que cuando nació su hija le armó una cartera de acciones tecnológicas pensando a largo plazo, es decir, desde el nacimiento hasta los 18 años. Está de genial. Albertina. Esa chica seguramente le va a agradecer mucho a sus padres. Pero- Es hermoso. Es un montón. Pero dale plata que vaya al kiosco. A mí me parece Comprale hermoso. un caramelo. Igualmente, Sí. uno no es uno o el otro. Vos le podés decir, tenemos este billete, vamos a pensar una estrategia. Esta partecita la consumimos ahora, vamos a pasarla bien, vamos a disfrutarlo. Esta otra partecita la pensamos para más adelante. Mirá si nos podemos comprar algo mejor o algo más lindo, o estamos ahorrando para un objetivo que hoy no tenemos la plata. Total. Entonces, tranquilamente podés decirle al nene, no sé, del billete que te llegó, la mitad, vamos al kiosco, lo quemamos. ¿Qué querés del kiosco? Sí, sí. La otra mitad, vamos a comprarte la pelota que para hoy no te alcanza para la pelota. Están esos ejemplo, conceptos ¿no? de Lo que inclusión sea. financiera básicos ya están adentro suyos naturalmente. Y sí. El ahorro. Pero hay que guiarlos, hay que saber guiarlos, o sea, Obvio. para que estén Totalmente. buenos. Y es Lo mismo fundamental, que es un fundamental cliente hablar con de- nosotros, digamos, Total. que somos clientes, un asesor financiero con nosotros. Nos va guiando, pero más o menos tenemos la noción de quiero esto, un interés, riesgo, Tal cual. esto, lo otro. Ellos también piensan en eso, digamos. ¿no? En Cuando yo definitiva, le digo, sí. ¿querés comprar ahora con esto que tenés ahorros? Una caja de Lego o esperamos, seguimos ahorrando y compramos una caja más grande o de otra cosa o Claro. vamos a un viaje, elegí. Y eso es 100% financiero. En definitiva, la educación financiera es fundamental para todos, para todas las edades. Para mí, desde que podés tener una noción de qué está pasando en el mundo, si querés o no el chocolate, ya podés empezar a aprender cosas sobre el dinero. Y es fundamental, obviamente, después, que también lo decía Seba, a lo largo de la primaria, a lo largo de la secundaria, porque después, si no, vos tenés un adulto que sale al mercado laboral y empieza a tomar un montón de decisiones sin tener la información correcta, sin saber cómo ponderar los riesgos, donde se puede equivocar. Y eso, obviamente, es un costo para el país inmenso, pero eso no es lo que más me preocupa, sino que es un costo individual. Sobre todo esa persona la pasa mal si no tiene esa información o toma malas decisiones que la lleva a resultados malos cuando a lo mejor podría haber estado en un mejor escenario. Entonces, educación financiera es fundamental y por suerte cada vez se habla más de estos temas en la Argentina para que tomemos mejores decisiones todos.